Lo que vamos a hacer ahora es ver el uso de la instrucción this. ¿Qué es lo que hace this? Para eso vamos a crear una nueva clase. A esta clase le vamos a llamar rectángulo. Vamos a trabajar con rectángulos. En este caso vamos a poner rectángulos en el paquete clases. Vamos a sacar el área y el perímetro de un rectángulo. Así que para eso vamos a crear una clase y vamos a crear los atributos de un rectángulo. Aquí yo puedo poner public y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner int para obtener la base o para guardar la base, es uno de sus atributos de un rectángulo, la base, y también para la altura. Así que voy a poner public int altura. Listo, ya tengo. Lo que voy a hacer es lo siguiente, es crear el constructor para saber los valores por defecto que tienen cada uno de estos atributos. Así que puedo poner de la siguiente forma, public, y luego de eso el nombre de la clase, porque esto es un constructor. No va a recibir nada, simplemente se ejecuta. Los constructores no devuelven ningún valor, simplemente pasan a ejecutarse cuando se instancia el objeto. Entonces aquí puedo poner systemout.println base y también systemout.println altura. De esta forma. Ahora, si yo voy a main, en este caso todo lo que he avanzado puedo borrarlo y voy a importar la clase. En este caso vamos a importar del paquete clases la clase rectángulo. Luego de eso vamos a crear un objeto. Vamos a poner rectángulo. El objeto se va a llamar R1 de rectángulo 1 y listo. Ahora, mi constructor debería ejecutarse y lo que me va a devolver los valores por defecto de cada uno de estos atributos es 0. Entonces sabemos que los valores por defecto de cada atributo es 0. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear un método. Este método lo que va a hacer es sacar el área de un rectángulo, así que voy a poner public int, lo que va a devolver va a ser un entero y va a ser el área de un rectángulo. Entonces, entre sus parámetros vamos a recibir dos valores o dos datos, o necesitamos dos datos. En este caso necesitamos la base, que va a ser B, y la altura, que va a ser A. Y lo que vamos a retornar sería base por altura. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es que como tenemos estos datos, vamos a agregar esos datos que hemos recibido a los atributos del rectángulo. O sea que a base le vamos a asignar la B, que es lo que vamos a recibir. Y altura o a altura le vamos a asignar la A. Y lo que vamos a retornar va a ser base por altura. Eso es lo que vamos a retornar. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Aquí estamos recibiendo dos parámetros o dos datos. Y esos datos que estamos recibiendo lo estamos asignando a sus atributos correspondientes. O sea que si un rectángulo tiene su base, pues le asignamos a su base y a su altura para que así se construya el objeto. Y para sacar el área de un rectángulo simplemente multiplicamos base por altura y eso es lo que vamos a devolver. Como verás, aquí tenemos, por ejemplo, variables, que esto se llama variables de la clase, que podemos utilizar en sus métodos y constructores de la clase. No hay ningún problema. Pero estos son variables locales, que este variable simplemente se puede utilizar dentro de este método. Fuera de este método no se puede utilizar. Tú no puedes llamar, por ejemplo, otro método que va a ser en este caso de tipo public. Y también va a devolver un valor entero. Y esto lo que va a sacar es el perímetro. Así que voy a poner perímetro. Y en esta parte poder utilizar, por ejemplo, la B. Yo no puedo decir, por ejemplo, base igual a la B. Porque esta B es simplemente de este método. Si nosotros creamos aquí, por ejemplo, otro variable int A. O por ejemplo otro, un int C. Pues este C simplemente va a ser para este método, pero no va a ser para otros métodos. Son variables locales. Entonces aquí tenemos variables locales y variables de la clase. Entonces en el método perímetro
también vamos a recibir estos dos datos. Por ejemplo, para sacar el perímetro necesitamos también esos dos datos, que van a ser base y altura. Y también podemos hacer lo mismo que esto, solo que en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar por 2 la suma de base por altura. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que resolver para sacar el perímetro. Ahora, ya teniendo todo esto, si yo por ejemplo voy aquí y voy a decir dentro de systemout.println, como mi método devuelve un valor, así que voy a poner r1. Sácame el área. Por ejemplo, la base va a ser 8 y la altura va a ser 4. Si yo hago esto, me va a sacar el área de mi rectángulo. Ahora, funciona correctamente, pero vamos a regresar aquí y lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos como el variable local y el variable de la clase son distintos, en este caso podemos trabajar de esta forma, o sea, podemos utilizar el atributo de la clase o la variable de la clase directamente de esta forma. Pero internamente esto está con defecto de this, o sea, está como defecto con la instrucción this. ¿Qué hace la instrucción this? La instrucción this lo que hace es que referirse al atributo de la clase, o cuando nosotros llamamos el objeto o ejecutamos el objeto, se ejecuta estos atributos. Entonces, la instrucción this se aplica para referirse al atributo de la clase. Si en este caso, por ejemplo, en vez de poner, yo colocaría aquí base y aquí sería altura, de esta forma, como verás aquí me va a hacer lo siguiente. Si yo por ejemplo aquí pongo base y aquí también voy a poner altura, en este caso cuando voy a hacer esto, los dos variables se refieren al mismo variable que son los variables locales. Entonces en este caso el this ya no se va a colocar por defecto, sino que yo lo tengo que colocar manualmente para decir que esta variable al cual quiero asignar, me quiero referirme que es la variable de la clase. Entonces, para eso pongo this.base y como verás, me pinta nuevamente de celeste porque se refiere al atributo de la clase. Y lo mismo tengo que hacer aquí, this.altura y ya está. Y también para resolver, en este caso voy a poner this.base y también this.altura. Ahora, cuando vamos a trabajar aquí, por ejemplo, con perímetro, también tenemos que hacer lo mismo. Entonces, si nosotros colocamos de esta forma, tenemos que hacer la misma instrucción que tenemos que hacer. Por ejemplo, utilizando el this para indicar que estamos trabajando con la base y altura de la clase. Entonces, aquí vamos a poner también para resolver this y this.altura. Esto lo estamos haciendo porque todos los datos que estamos recibiendo tenemos que asignarlo a sus atributos del rectángulo para construir así el objeto. Si nosotros no hacemos de esta forma, los valores que estamos recibiendo no lo vamos a poder asignar a los atributos de la clase, o los valores que estamos recibiendo no vamos a poder asignar a los atributos de la clase. Entonces, para eso es la instrucción this, para referirnos a los atributos de la clase. Entonces es muy importante usar el this cuando nosotros creemos nuestras aplicaciones grandes o cuando nosotros trabajemos en aplicaciones grandes. Siempre te vas a encontrar con la instrucción this. Hasta donde hemos visto ahora es que los variables se almacenan de la siguiente forma. Cuando nosotros creamos una variable, en este caso por ejemplo si es de tipo entero, pues ponemos int a igual a 0, le asignamos. Si nosotros decimos muéstranos el valor que contiene la variable a, nos va a devolver el valor que le hemos asignado. A esto, en la forma que como administra el almacenamiento en la memoria, se llama memoria stack. Lo que hace esto simplemente es asignar un valor literal y te devuelve otro valor literal. Es de esta forma como funcionan los variables que son de tipo primitivo. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros creamos un objeto o una variable de la clase persona, que podría ser P1. Cuando nosotros creamos un objeto y nosotros decimos muéstranos lo que contiene P1, pues nos va a devolver más o menos esto. Y esto es una referencia de una memoria. Esto no es el valor de esto,
sino que simplemente es una referencia. Cuando nosotros hemos tratado de mostrar qué es lo que contenía un array, pues más o menos nos devolvía de esta forma en el anterior curso. Ahora, si nosotros comprobamos esto, por ejemplo, si vamos aquí, último que estábamos trabajando era con rectángulos. Y aquí, si yo digo que me muestre lo que contiene el R1, voy a poner aquí, muéstrame lo que contiene el R1, me va a devolver esto, es de la clase .rectángulos y me va a mostrar esto. Esta es una referencia de una memoria, en sí no me está devolviendo los datos, que en este caso podría devolverme la base o la altura y todo eso. Entonces, esto está almacenado en la memoria heap. Y esto prácticamente es una referencia de una memoria. Y esta memoria está fraccionado de la siguiente forma. En este caso, esta memoria pues contiene variables de diferentes tipos y también métodos. Por ejemplo, aquí hay variables y métodos. Entonces, para acceder a un dato de esta memoria, nosotros podríamos poner de esta forma. Ponemos P1, por ejemplo, el del objeto P1, digamos que me muestre su nombre o lo que contiene nombre. Entonces, en este caso nos devolvería Alex. Entonces, es de esta forma como funciona. Por ejemplo, la clase string, en este caso la clase string que estamos colocando aquí, en sí es un objeto, pero funciona como un variable primitivo, como por ejemplo como int, pero este es un objeto. Los arrays también son objetos, en este caso son objetos que almacenan el mismo tipo de dato de acuerdo como nosotros le indiquemos. Si nosotros regresamos aquí, por ejemplo, nos vamos a ir a la clase personas y vamos a presionar control más clic en el string. Se va a abrir la clase string. ¿Y cómo es que puede almacenar cadena de caracteres? Pues en este caso, por ejemplo, aquí hay un array, está creado un array. Y si exploramos un poco más, es que lo que hace es prácticamente devolvernos una cadena de caracteres. Cuando nosotros colocamos cadena de caracteres, pues lo que hace es almacenarlo como en un array y nos va devolviendo eso. Entonces, de esta forma más o menos es como está funcionando. Porque como verás, aquí el string inicia con S mayúscula como los objetos y el int pues es un tipo de dato primitivo. Entonces, es la diferencia entre una variable y un objeto. Los objetos son almacenador de datos, en este caso pueden almacenar diferentes tipos de datos porque está compuesto por variables y métodos que son un poco más complejos. En cambio, las variables son simples porque pueden almacenar un dato en una variable y los objetos no. Entonces, nosotros podemos trabajar entre objetos. Por ejemplo, podemos crear dos objetos y un objeto almacenar a otro objeto. Entonces hasta aquí ya tenemos idea de cómo funcionan cada uno de ellos, cómo funciona una variable y cómo funciona un objeto y cómo se está almacenándose un objeto en la memoria heap. Simplemente en la memoria heap se almacena la referencia de la memoria. Simplemente en la memoria heap se almacena la referencia de esta memoria y esta memoria prácticamente está fraccionado con conjunto de atributos y también pueden haber conjunto de métodos. Podemos crear más métodos. Entonces, esta memoria o manejar este tipo de dato que es tipo objeto, pues es un poco más compleja que las de variables.